Ahora recibamos a Juliana Salamanca. Ella es activista colombiana de la red comunitaria trans y el tema es programas Pico y género. Hola, ¿cómo van? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, mi querida Juliana. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo creo que hay que empezar hablando que el COVID lo que está haciendo es visibilizando la situación histórica de exclusión, de barrera de acceso y de discriminación a la cual históricamente nos hemos enfrentado las personas trans. Que esto no es nuevo ni que ha aparecido hasta el momento, sino que históricamente hemos sufrido este tipo de vulneraciones a nuestros derechos y barreras de acceso para acceder al derecho a la salud, al derecho al trabajo, al derecho al espacio público. Y para entender un poco, creo que es importante mencionar que muchos países de la región no cuentan con un censo poblacional de personas trans. Esto es en el caso de Colombia, que no tienen ni idea cuántas personas trans existimos. ¿Por qué? Porque no hay variables que den cuenta de que una persona es trans. Entonces, para Colombia y para otros países de la región, todavía solo existen mujeres y hombres. Entonces, si tú les llegas a preguntar cuántas ayudas has entregado a personas trans en la pandemia, no tienen ni idea, porque no tienen cómo saberlo, porque no hay variables que a ti te den cuenta de la identidad de género de las personas. O si les preguntas, ¿cuántas personas trans han muerto por causa del COVID? Tampoco tienen ni idea porque en Colombia y en otros países siguen registrando las muertes de las mujeres trans como hombres y las muertes de los hombres trans como mujeres. Entonces, creo que acá inicia toda la problemática. Segundo, para hablar ya en específico del decreto Pico y Género que se implementó acá en Colombia, en Perú, en Panamá, hay que hablar que inicialmente ninguna política pública se debe implementar a costa del bienestar de ningún grupo poblacional. Y eso es lo que pretendía hacer la medida Pico y Género. La medida Pico y Género lo que decía es que para evitar el número de contagios, los días pares iban a salir las mujeres, los días impares iban a salir los hombres. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Porque las personas trans sabemos que somos. Yo soy una mujer trans y no tengo duda respecto a eso. Entonces yo saldría el día de las mujeres, el día que me corresponde. ¿Cuál era el problema de este decreto? El problema es que nos dejaba en manos de la policía. Y la policía ha sido la institución que históricamente ha violentado, matado, desaparecido, torturado y negado las identidades y la existencia de las personas trans. Entonces, ¿qué pasó con esta medida? Es que cuando las personas trans íbamos a salir a la calle, la policía tenía el poder de pararnos y decirnos según su criterio, según lo que cada agente de policía pensaba, que era una mujer y que era un hombre, me podía decir a mí perfectamente, usted está en la calle el día que no es, porque para mí usted no es una mujer. ¿Sí? Para mí, usted no es un hombre. Es decir, la policía tenía todo el poder de meterse en nuestro cuerpo, de decirnos cómo debería ser una mujer y decirnos cómo debería ser un hombre. Al igual que en los supermercados y en los sitios de abastecimiento. ¿Qué pasaba cuando llegábamos a los sitios de abastecimiento? Muchos de los lugares nos decían, no, usted para mí no es una mujer, no puede entrar. Entonces nos negaban el ingreso. ¿Qué fue lo que pasó acá en Colombia? En Colombia existieron 27 casos de violencia contra personas trans y dentro de esos 27 casos hubo un caso de una mujer trans apuñaleada por un hombre porque le dijo que ella no era una mujer y que estaba en la calle el día que no le correspondía, que ella debía salir el día de los hombres. Primero, esta medida era inconstitucional acá en Colombia porque la Corte Constitucional ha sido muy clara que la casilla sexo ha sido una casilla que históricamente se ha utilizado para excluir y discriminar. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno pasaba
esta norma, este decreto, por un test de igualdad, esta norma se rajaba. Esta norma claramente era una norma que discriminaba, que excluía y además que ponía en riesgo a una población históricamente violentada y vulnerada. Acá en Colombia, en Panamá, en Perú, los índices de violencia policial contra personas trans son muy altos y son tan altos que hoy en día siguen en total impunidad. Por eso las organizaciones trans, cuando se emitió este decreto, salimos con toda una línea jurisprudencial a explicarles por qué nos ponía en riesgo. Además, que esta norma no cumplía su fin constitucional, el cual era reducir los posibles contagios y reducir el contacto entre personas. ¿Por qué no lo cumplía? Porque en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, la distribución de las tareas del hogar, la distribución de las tareas del hogar caen todas en las mujeres. Es decir, que el día de las mujeres, el día que debían salir las mujeres a hacer mercado y a hacer estas vueltas, pues los supermercados iban a estar rellenos, porque a las mujeres es las que les dejamos todas las tareas del hogar. Estamos en una sociedad machista. Entonces, ¿qué se veía en las calles? Que las mujeres habían filas larguísimas en los supermercados y esto generaba que las mujeres estuvieran en mayor riesgo de contagio. Y segundo, los policías, al hacer la vigilancia de quién estaba en la calle y quién no, estaba teniendo un acercamiento con las personas trans que nos ponían un riesgo de contagio. Es decir, cuando a mí me pedían mi ID y mi cédula, acá ya había una interacción que eso también ponía en riesgo a las personas trans en materia de salud. Segundo, no había evidencia científica que esta medida realmente evitara el número de contagio. Pero lo que sí demostró fue que esta medida lo que hizo fue incrementar, uno, la violencia policial y dos, la violencia en general sobre las personas trans. Porque ahora en redes sociales, en la sociedad en general, la gente hacía chistes y mofaba sobre las identidades trans. Entonces decía, no, eso no es mujer, eso qué cosa es, que salga el día de los Transformers, y empezó a volverse hasta jocoso y se volvió nuestra construcción identitaria un chiste para la sociedad. Nos dejó casos de violencia policial, casos de violencia en supermercados, y yo creo que el movimiento trans y el movimiento feminista ha luchado por mucho tiempo porque nadie se meta en nuestros cuerpos, porque nadie nos diga cómo debemos ser, cómo es una mujer y cómo es ser un hombre. Y este decreto explícitamente nos ponía en riesgo. Le permitía a los otros decidir y decir, según su criterio, quién era hombre y quién era mujer. Acá es muy importante también hablar que el COVID lo que está haciendo es aumentando la pobreza de las personas trans, que gran parte de la población trans se dedica a actividades del diario, es decir, actividades como el trabajo sexual, como las ventas informales, como las actividades en calle, que se han visto totalmente afectadas y que los diferentes gobiernos no han tomado acciones concretas que incluyan a las personas trans en un plan de contingencia frente al COVID. Creo que Lau les va a explicar, ella también es de Colombia, creo que les va a explicar también un poco más de lo que fue la medida pico y género acá en Colombia. Muchísimas gracias, mi queridísima Juliana.